seríamos responsables. Una señal, 2, 3, 4, 5, y pretendemos autoengañarnos, no es así. Y es por eso que se convoca, Alejandro Toledo regresa al Perú, convoca a la comisión política, se toma una decisión y él es el portavoz. ¿Cuándo decide Alejandro Toledo regresar al Perú? Él ya decidió regresar al Perú, él está en el país. Estoy hablando de este viaje acá, ¿cuándo? Él, después de sus compromisos académicos que tenía y que tiene a lo largo de todo el año 2011, él regresó hace aproximadamente 2 semanas y de inmediato se ha puesto en contacto con la dirigencia partidaria. Pero en esas 2 semanas que estuvo aquí en Lima no lo vi hablar. Y una vez más... No habló tan fuerte como lo ha hecho ahora. Por supuesto. Mi punto es que las dudas surgen y la gente sigue pensando que efectivamente sí se dio ese pedido de los 5 ministerios y que esa fue la razón por la cual Alejandro Toledo Perú Posible decide retirarse del Ejecutivo. Usted obviamente me va a decir que no. ¿Por qué cree usted que la gente piensa eso? Porque la percepción que ha difundido el gobierno a través de una serie de voceros o de personas de buena voluntad, como el propio Mario Vargas Llosa, ha calado en la opinión pública. Es por eso que nosotros hemos tenido que salir con un comunicado. Y aún más, no es solamente una persona la que ha escuchado esa conversación o la que ha sido consciente de esa solicitud de carteras ministeriales, sino cerca de 21 personas. ¿Cuándo había decidido Perú Posible no ir más con el Ejecutivo? Desde un primer instante, desde que se supo que Salomón Lerner no iba más, a partir de las versiones del día sábado, nosotros no teníamos ninguna intención. Y me parece sumamente injusto que una persona que denuncia, al igual que en los 90, como sucedió con otro grupo de peruanos, lo evidente que es este proceso de autoritarismo, cierto sector de la opinión pública la condene a priori, sin tomar en cuenta los elementos que nos llevaron a tomar esa decisión. Estamos acostumbrados a eso si somos conscientes del costo que eso representa, pero el coraje político exige tomar decisiones en el momento oportuno. Y nosotros, ante esta serie de hechos que se evidencian en un clima de autoritarismo, pues tenemos todo el derecho político a decir hasta aquí llegamos. ¿Por qué no presentaron el comunicado durante todo el sábado en la tarde, durante todo el domingo, y no esperar a que se nombre el nuevo gabinete y recién el lunes hagan este comentario, cuando ya había salido Álvaro Vargas Llosa y otras voces a decir que efectivamente ustedes habían pedido ministerios y que esa había sido la razón? Porque eso demuestra una vez más la deslealtad del gobierno para con nosotros y la desinformación, que es otro de los síntomas del autoritarismo. Nosotros tomamos una decisión política y anunciamos que no vamos para adelante. Y para descalificar esa justa decisión de Perú Posible, se difunde un infundio que nació en Palacio de Gobierno, indicando que nosotros habíamos solicitado carteras ministeriales. Esa clase, discúlpame Cristian, por favor, ese estilo fujimontesinista, ese estilo propio de los militares, de desinformar, de un grupo de militares, sobre todo los vinculados a inteligencia, es lo que condenamos. Como tomamos una decisión, hay que descalificarla, hay que desinformar. Para eso también funciona la inteligencia. Y utilizan a personas que en base a las relaciones familiares pueden convertirse en voceros oficiosos, como el señor Álvaro Vargas Llosa, para decir, yo sé, porque estoy en contacto, que han solicitado carteras ministeriales cuando eso es falso. Entonces, ese estilo, que nos confirme nuestra decisión, es lo que condenamos. Y es por eso que una vez que empiece este infundio, salimos con nuestro comunicado a decir no es así. ¿Pero usted cree que el señor Álvaro Vargas Llosa ha sido parte del juego del fujimontesinismo? Bueno, empecé diciendo de que son personas de buena voluntad, que creen en que lo que le dicen sus esposas, ¿no?, que conversan o sabe Dios quién, y en todo caso salen a afirmar con una gran vocación de fe lo que ni siquiera conocen en términos políticos. Entonces, cuando ellos salen a decir es mentira, etcétera, etcétera, y se convierten en voceros oficiosos, son personas que están siendo utilizadas, porque no conocen los entretelones de la negociación política o de lo que ha acontecido, que en este caso específico no ha sucedido como lo pretenden mencionar los voceros oficiosos del gobierno. Y por eso nuestro emplazamiento, que no tiene por objeto que conteste el presidente, sino desnudar el silencio, porque el silencio otorga. Así de simple. Y en ese sentido, los señores de Gana Perú saben perfectamente que ellos ofrecían carteras y no Perú Posible exigía nada a cambio. ¿Cuántas carteras ofrecieron y cuál fue el canal de conversación y por qué hubo conversación si ustedes ya habían decidido no ir con el gobierno? ¿Por qué la llamada? ¿Qué carteras ofrecían? Exacto, todo eso. ¿Y por qué hubo ese canal de comunicación cuando la decisión de Perú Posible, como usted me lo ha dicho, ya era romper con el gobierno desde que Salomón Lerner se iba del gabinete? Decir eso públicamente sería ingresar en el terreno de la infidencia. Simplemente nos asiste la verdad, y yo no voy a decir nombres, pero sí sé y soy consciente que hay 21 personas que saben de esas tratativas. Y ante esa... ¿Que se dieron cuándo, perdón? A partir del sábado de la tarde. El día domingo, desde el sábado en la noche. Okay. Y ante esa negativa, de parte nuestra, pues simplemente se difunde un infundio, ¿no?, lo cual es impropio y que dice mucho del estilo del actual gobierno. Porque no solamente no sabe respetar los compromisos políticos,
La política se hace conversando sobre la base de compromisos. No es cuestión de ayúdame a llegar al poder como fue lo que ha pasado con la izquierda progresista y luego decir te vas. Cuando uno empieza a destruir los compromisos políticos, puede ganar en autoridad con el señor comandante Valdés en el Premierato, pero también pierde en legitimidad y gana en aislamiento político. En estos momentos, si ellos en realidad quieren tejer relaciones políticas con otras agrupaciones, ya todas las agrupaciones estamos avisadas que la deslealtad, la desinformación y la falta de respeto a los compromisos políticos es parte del comportamiento de este gobierno. Profundice en esas tres cosas que usted acaba de decir, que Gana Perú le ha sido desleal a Perú al sistema político en general. Es desleal con su propio partido porque ¿dónde están las personas de izquierda que ayudaron y blindaron al señor Ollanta llegar a la presidencia? No respetan los compromisos políticos porque igualmente un conjunto de personas progresistas que ayudaron al triunfo del señor Ollanta hoy se encuentran fuera de cualquier tipo de posición de jerarquía en el Poder Ejecutivo, empezando por el señor Salomón Lerner. Entonces, cuando vemos de que eso se configura y se desinforma como este infundio que sale de Palacio de Gobierno, de decir directamente de que Perú Posible está detrás de carteras, pues se enrarece el ambiente político. Todos esos puntos que usted acaba de mencionar, desgraciadamente, no son moneda común en nuestra política, y yo le pregunto, qué líder político en nuestro país, o que haya sido presidente, no tiene esos defectos o no juega así como yo conozco a dos, Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, porque nunca salieron desinformaciones de parte nuestra, hubo pleno respeto a los derechos humanos, no utilizamos los estados de emergencia para sabotear el diálogo, no colocamos militares en la sombra para desinformar al país, no despreciamos a nuestros partidos políticos, ambos formaron parte y formaron equipos de gobierno con sus partidos a pesar de las críticas, e inclusive el propio señor Alan García, que antes que nada pensaba primero en el APRA como corresponde a un líder político. Pero los que tienen espíritu autoritario utilizan a las agrupaciones políticas para llegar al poder, como sucedió con el mismo Hugo Chávez. ¿Que Alan García le hizo un favor al partido aprista en estos últimos 5 años? Yo lo que he dicho es que independientemente de lo que yo pueda pensar de Alan García, es un demócrata, porque no solamente respetó las instituciones democráticas, sino que también entregó un país en un ejercicio democrático absolutamente que no puede cuestionar nadie. Y sin embargo, ahora que vemos, al igual que con Cambio 90 y Alberto Fujimori, que uno llega al poder y me separo. Me empiezo a rodear de asesores en la sombra, empiezo a desinformar, etcétera, con lo cual se enrarece el ambiente político. Señor Cheput, pero ¿cómo así una persona tan curtida como usted en política recién se da cuenta de algo que yo, un junior en política, me daba la impresión cuando veía al señor Humala? O sea, en campaña a mí me olía que esto que estamos viendo ahora es el verdadero señor Humala. ¿Cómo hace un partido con gente tan curtida para haber dado de ingenuidad, discúlpeme, señor Cheput, para haber apoyado al señor Humala y no haber sabido que el corazón militar, el autoritarismo, tenía como parte esencial de su ADN? No, es que las decisiones políticas no se dan podamos pensar, ¿no? Nosotros creemos, y además nuestras tratativas fueron con las personas, con los políticos que estaban en el entorno del señor Ollanta y que hoy ya no están, y nosotros siempre hemos creído y creemos de que